Y en esta parte del programa, amigos, tenemos la grata visita de Willy Torres, jefe del área de incidencia de REMURPE, la red de municipalidades urbanas y rurales del Perú, a quien damos la bienvenida a Enlace Nacional. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, con usted hablaremos sobre el tema de la consulta previa del reglamento que ya se aprobó. ¿Cuál es su posición al respecto? En principio saludamos el esfuerzo que ha realizado el Poder Ejecutivo de poder establecer el reglamento respectivo después de muchos años. El Estado peruano, desde el año 1995 en que firmó el convenio 169 de la OIT, se comprometió a reglamentar la ley de consulta previa. Recién lo ha hecho después de muchos años, entonces consideramos que es un paso importante. Tenemos algunos cuestionamientos en el sentido de que la ley ha obviado algunos puntos de la negociación. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, en principio se establece que la consulta previa no es para todas las zonas rurales, solamente son para comunidades nativas o indígenas, tal como lo dice, cosa que consideramos un acierto. Pero justamente estaba yo checando la aprobación de la ley, la misma ley que se aprobó el año pasado. Entonces decía que las comunidades campesinas o andinas y las comunidades nativas o pueblos amazónicos pueden ser identificados también como pueblos originarios conforme a los criterios que señala el artículo 7. Sí. O sea, sí están involucrados. El reglamento es más preciso. El reglamento dice que el Viceministerio de Interculturalidad señala quién es indígena y quiénes no. O sea, ahí hace una distinción. Entonces, por ejemplo, para señalar establece que va a realizar una lista. O sea, no todas las... Tiene que haber una identificación, claro, digamos, de los lo lugares saludamos, de pero no todos son indígenas. Y en este país, muy pocos lugares, salvo los nativos de la selva, se reconocen como indígenas. Nosotros consideramos que es un acierto, pero el hecho mismo de que haya un ente que diga quién es indígena y quién es no, ya es un paso para el veto o la sanción, porque puede excluir, políticamente podría haber alguna decisión que pudiera dejar o excluir a alguien, primero. Segundo, no todas las zonas del país en todo caso van a ser sometidas a la consulta previa, porque muchas comunidades campesinas, sobre todo andinas, tenían la idea de que podían ser sometidos o consultados bajo ese mecanismo para que, por ejemplo, los proyectos de concesión minera que están dentro de su jurisdicción les pudiera ser consultada esa decisión, y no es así. Entonces, porque además la ley no es retroactiva. Pero estuvo el viceministro de Interculturalidad de aquí en nuestro SED y él ha señalado que sí van a ser consultados. Pueden ser consultados bajo otras modalidades, pero no con el reglamento de consulta previa. Y la consulta previa no es sobre proyectos mineros, hidroenergéticos, no es, o eléctricos, no sobre esos proyectos. Entonces, por eso le digo, hay aspectos que ha precisado el reglamento que ha dejado de lado varios temas que fueron producto de la conversación con los dirigentes nativos o indígenas que se retiraron de la mesa de negociación. Entonces, ¿ustedes concuerdan con la posición de ACEP y CONACAMI que el reglamento es ilegal, ilegítimo? No es ilegal, es legal, porque además, claro, es legal, pero es ilegítimo en la medida de que no ha respetado sus puntos de controversia. O sea, por ejemplo, volvemos al punto, ¿no? El Viceministerio de Interculturalidad te dice quién es indígena y quién no. El asunto está en que el Estado, digamos al margen del gobierno del señor Ollanta Humala, el próximo gobierno que puede hacer puede distribuir esa categoría de manera política. Y ese es un problema, ¿no? Ese es un problema, porque puede dejar a criterio de discrecionalidad de decir quién es y quién no es indígena, primero. Segundo, el tema, como le digo, de la ley no es retroactiva, entonces quiere decir que solamente a partir de abril en adelante los proyectos hidroenergéticos pueden ser consultados. Pero tiene que ser así, ¿no? Porque justamente este reglamento se acaba de aprobar en el mes de abril. Y lo más controversial es reservar esos derechos y no respetar esos puntos de agenda que ya además habían sido trabajados. Justamente con ACAM y las otras organizaciones con las cuales nosotros nos sentábamos a conversar,
tenían la idea de que iba a recoger muchas de esas expectativas y por eso salieron y se retiraron de la mesa antes de la promulgación de la ley. Pero se han recogido las propuestas, francamente. Ha estado aquí el viceministro, lo ha explicado muchas veces. El tema es político también, ¿o no? No sé si político partidario, porque no creo que CONACAMI o estas organizaciones, nosotros mismos, no tenemos ninguna... Porque sabemos que el señor Pizanco tenía intenciones también de postular a la presidencia. En todo caso, nosotros no tenemos ninguna coincidencia política partidaria con ellos, en ese sentido. Solamente coincidimos en esos aspectos que consideramos polémicos y que, si bien consideramos legales, no consideramos legítimos. Bien, señor Willy Torres, pero hablamos también de otro tema, porque usted es jefe del área de incidencia de la red de municipalidades urbanas. ¿Cuál es la relación con el actual gobierno? En principio es una relación cordial, es una relación además en las cuales nosotros tenemos intercambios en diversos espacios, como por ejemplo la Secretaría de Descentralización, la Secretaría de Gestión Pública. Hace 2 días se nos acaba de incluir en la Comisión de Descentralización Fiscal del Ministerio de Economía. ¿Cuánto se ha avanzado en ese aspecto? Podríamos pasarnos un programa entero, porque el tema de descentralización fiscal es un tema complejo. En la misma línea de la descentralización y reforma del Estado, podríamos decir que, resumiendo la idea, que la descentralización fiscal intenta llegar con los recursos a todos los niveles. Y siempre es un tema complejo, porque nosotros consideramos que el MEF tiene un criterio, digamos, discrecional bastante importante en la medida de que planifica, ejecuta y después fiscaliza. Todos ellos, ¿no? Cuando consideramos que una parte de ese papel, como por ejemplo la planificación del país, tendría que ya hace buen tiempo haber pasado al CEPLAN, que es el organismo competente para la planificación en todo el país. Ustedes el año pasado propusieron que en decreto supremo, por ejemplo, se apruebe el primer listado de municipios rurales en los que se deben de priorizar los programas de atención y proyectos de desarrollo. ¿Ya está? Es un avance importante. El 3 de diciembre del año pasado salió el decreto 090-2011. ¿Qué les permite este decreto? A ver, en principio, a nosotros como organización nos reivindica porque es un reclamo que tiene 8 años. ¿Pero se les destina algún presupuesto? El listado reconoce a 1.303 municipalidades de 1.836. Significa que el 71% de municipalidades en este país son rurales. Eso significa un impacto importante en la normatividad, porque la Ley Orgánica de Municipalidades, tal como está concebida para municipalidades estrictamente urbanas. Ahora, se supone que con este listado, el Estado debía redireccionar todas las políticas de inclusión social para reconocer que estas municipalidades rurales, alejadas, pobres, pudieran ser reconocidas como prioridad. Tengo que cortar porque no tenemos tiempo para más. Muchas gracias por estar aquí en el programa. Ustedes, amigos, no se muevan, volvemos con más tras la pausa.